¿A qué le tememos? A la muerte sin lugar a dudas, a la violencia, a la tortura, al abuso, a la pérdida de nuestros seres queridos. Tenemos miedo de la enfermedad, de la decrepitud, de la pérdida de la memoria y de nuestros recursos. Miedo a los otros, a los extraños y a lo que podrían hacernos. Al ridículo, a dejar de ser quienes somos. Miedo a perder el control de nuestra vida. El miedo puede ser también una reacción de supervivencia con la que el cuerpo nos incita a salvar nuestro pellejo, pero cuando se prolonga durante demasiado tiempo, causa depresión y parálisis. No por nada los tiranos de todas las épocas lo han utilizado como principal estrategia de coerción. Hace años que nuestro país vive sumergido en una atmósfera de temor. Continuamente sentimos la amenaza del narcotráfico y sus sicarios, pero también de los soldados y la policía, en quienes dejamos de confiar hace muchas décadas. El Estado, lejos de infundirnos seguridad, se aprovecha a menudo de ese sentimiento. Este mes la revista de la Universidad de México quiere detenerse a analizar el abanico del miedo, desde el cine de terror japonés hasta aquel que sienten las mujeres de carne y hueso al salir solas por la noche, pasando por el miedo al cambio, al terrorismo y a la demencia senil. ¿Es posible librarse de esta emoción? El miedo está siempre relacionado con el futuro, con lo que está a punto de ocurrir o podría suceder. Norman Fisher, autor del ensayo El origen del miedo, nos propone una alternativa. Para evitar caer en la ansiedad del terror, la mejor opción es habitar con plenitud el presente. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México y bienvenido también con nosotros Jacobo Dayan. Muchísimas gracias de acompañarnos. No, gracias por la invitación ya. Tú eres ahora coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, Correcto. pero te has especializado también mucho en justicia penal internacional, derecho penal, derechos humanos, genocidio y crímenes, ¿no?, de lesa humanidad. Correcto. Jacobo, dentro de todo este contexto de cosas terroríficas que has visto, que has estudiado, ¿qué sería lo que más te aterroriza del mundo actual? Bueno, el mundo actual, y no lo digo yo, lo dijo el secretario general de Naciones Unidas en su discurso de inicio de año, 2019, el mundo de hoy empieza a parecerse un poco al mundo de los 20 y 30 del siglo pasado, donde los discursos de odio penetran el mainstream, han dejado de ser parte de los extremos radicales y hoy lo vemos en discursos de políticos por todo el mundo, en el mundo occidental. Digo, el caso más claro para nosotros podría ser Trump, pero estos discursos permean buena parte, digo, tenemos a Bolsonaro en Brasil y buena parte de las democracias occidentales en Europa. Este discurso de odio ha permeado el mainstream. Entonces creo yo que el mundo de hoy, donde ya no se respeta los acuerdos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, de los derechos humanos, de la prevención y sanción de los crímenes atroces, empieza a quedar en el pasado. Estos años que llevaron a este fracaso de civilización, llamado fracaso de la civilización en la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de exterminio, que no fueron los únicos, pero quizás sí los que quizás marcaron más la historia llevada desde el occidente, nos hicieron aprender a que había que hacer memoria. Hemos fallado otra vez ahora en todo el ejercicio de memoria, en todo el ejercicio de no repetición. Sí, yo creo que se hizo un trabajo importante. Y en el caso latinoamericano, después de las dictaduras, también hubo un esfuerzo muy importante en buena parte del Cono Sur. En México fue un fracaso, ¿no? Es decir, cuando intentamos revisitar o hacernos cargo de la violencia del siglo XX, ya iniciado el siglo XXI en el gobierno de Vicente Fox, fue un fracaso la fiscalía, nunca supimos, nunca salimos a buscar a los desaparecidos. Pero en América Latina se hizo un esfuerzo importante que también hoy empieza a quedar olvidado. En Europa empieza a quedar olvidado. Lo que tenemos es, ¿Memoria corta, entonces? pues yo creo que ya queda muy, muy lejos, probablemente queda ya muy lejos esos hechos atroces de la Segunda Guerra Mundial. Hay países donde todavía la situación es mucho más fresca, Ruanda, en Camboya, pero en algunos otros lugares, sobre todo en las democracias consolidadas en Estados Unidos y en Europa, parece ser que el evento queda ya demasiado lejos y a pesar de los esfuerzos de buscar la no repetición, de buscar la memoria, la verdad, esto empieza a no ser ya parte relevante de la vida cotidiana ante un mundo donde lo que nos propone es un desarrollo
por sobre quien sea, al costo que sea. Pues tenemos la crisis del cambio climático, que parece que estamos en una carrera suicida, sin hacernos cargo de las alertas que salen por todos lados de que nos queda poco tiempo para hacernos cargo. Sí, por supuesto. Y en México, ¿qué sería lo que más te aterra? Porque no está forzosamente este discurso de extrema derecha quizás en México, ¿o sí? ¿O hay otras cosas más aterradoras en nuestra actualidad mexicana? Bueno, hay cosas aterradoras, las cifras, también el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha dicho que las cifras de la violencia mexicana obedecerían a un conflicto armado, más Ujú, que a lo que estamos viviendo, si no es que vivimos en un conflicto armado. Yo diría que este discurso penetra en temas, por ejemplo, de pueblos indígenas, el discurso de rechazo a la población migrante y la estigmatización a las víctimas de la violencia en México, en general, ¿no? Desde los feminicidios, pasando por los desaparecidos o las ujú, ejecuciones, sí. tratamos de desmarcarnos de ellas con un discurso de eso no me puede pasar a mí porque en algo andaban, y ese discurso ha permeado desde la esfera del poder. Claro. Es la descalificación de la víctima, ¿no? El no es otro. La Dime algo. revictimización de la Sí, víctima y responsabilizar a la víctima de los hechos violentos. dime algo. Estos ejecuciones, estos desmembramientos, esta exposición de los cuerpos en pedazos, de la exposición de la tortura, finalmente cada cuerpo o cada violencia sobre los cuerpos que aparece es como una especie de vocabulario, ¿no? Es el vocabulario de todo un discurso, toda una retórica del terror. ¿Quién usa ese discurso y para qué? ¿Quiénes Bueno, están tratando de aterrorizarnos? es complicado porque tenemos violencias muy diferenciadas en todo el país. Tenemos, por ejemplo, en los años iniciales de la violencia, lo que teníamos eran estas demostraciones públicas de la violencia con gente colgada, con aventar cuerpos en vía pública, pero se ha ido sofisticando. Estos mensajes acaban en narcomantas o en físicamente la violencia. Ujú. En algunas partes del país lo que tenemos son cuerpos desaparecidos en ácido o quemados, donde la desaparición en sí mismo, más allá del el espectáculo público que ha ido reduciendo, aunque parezca que no, ha ido reduciendo el espectáculo público o la demostración pública de cuerpos. Hay que recordar, por ejemplo, en Veracruz, que se habían aparecido en un periférico decenas de cuerpos. Esto ha ido cambiando la dinámica, pero lo que tenemos es zonas enteras del país con una política de terror por parte del crimen organizado o junto con algunos agentes del Estado mexicano para controlar territorio, población y recursos a partir del terror. La desaparición, o sea, la presencia de un cuerpo horrorifica, pero la desaparición de un cuerpo no, a veces horrorifica más. No puede ser incluso más terrorífico una desaparición completa sin explicación alguna. Sí, para la familia es el horror absoluto, pero a la comunidad entera, una epidemia, una plaga o una desaparición sistemática, lo que genera es una inseguridad a tal grado que inmoviliza a la población. El ataque a los medios, el amedrentamiento a los medios, lo que va generando son zonas de oscuridad que van dejando a la población sin la información necesaria para la supervivencia cotidiana. Por supuesto. Pero ¿cómo puede uno hacer periodismo, por ejemplo? O sea, ¿cómo puede uno hacer periodismo o denuncia o investigación para informar a la población del horror sin jugar el juego del horror? O sea, sin abundar al espectáculo, sin abundar a cifras que definitivamente mejor nos encerramos en casa y no escuchamos. O sea, ¿cómo se puede informar de esto? Es muy complicado porque lo que tenemos hoy es la numeralia del horror en los medios. Lo que tenemos es el reporte cotidiano de la nota roja sin información de contexto. Hacer periodismo en México no es fácil, es uno de los países más violentos o más agresivos para con la prensa, donde el mayor perpetrador siguen siendo agentes del Estado. Aunque pensemos que el mayor perpetrador es Mm. crimen organizado, la mayor cantidad de agresiones a la prensa vienen de agentes del Estado de muy distintos tipos. Es muy complicado porque los medios no generan esa narrativa. Lo que tenemos es la imagen de la violencia, los números del horror, pero sin capacidad de entenderlo. Y si no lo entendemos, no hay manera de enfrentarlo.
Claro, entonces nos faltan quizás medios mejor formados, podría ser, una manera de manejar la información más argumentada, más histórica, más argumentativa. Es complicado porque los medios tienen siempre el tiempo encima. Claro. Explicar esto requiere tiempo y la forma en que están estructurados nuestros medios de comunicación a la hora de informarnos no les da. No les da Esto para juega a favor del terror. por supuesto que genera. Entonces, lo único que genera es rechazo por parte de la sociedad. Yo no quiero ver, o quien sea, ya no quiere ver una balacera más, ya no quiere ver un cuerpo desmembrado más, no quiere enterarse de lo que está pasando en la esquina de su casa, porque no lo entiende. Y ante el desconocimiento, lo único que te queda es el rechazo. Si hubiera una pedagogía de la violencia en los medios, que hay algunos que lo hacen, pero es complicado, podríamos generar incluso empatía con las víctimas. De la forma en que lo estamos haciendo, lo único que generamos es rechazo. Por supuesto. Y en cuanto a los activistas medioambientales, ¿no? ¿Cómo se ejerce el terror sobre ellos? Bueno, ahí a quien tenemos generando la violencia es también agentes del Estado, pero también empresas. Se habla mucho de los periodistas asesinados, se habla poco de los activistas en defensa de la tierra ¿Por qué? asesinados. Pues yo creo que los medios también, ahí otra vez, los medios Claro, es uno de los privilegian, suyos, ¿no? pues, aunque tampoco hay un acuerpamiento por parte de los medios para decir el asesinato de un periodista es el asesinato de cualquiera. Los medios siguen jugando cada quien su carril, a diferencia de otros países donde los medios hicieron una unión importante para decir lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Pero en el caso de los activistas, aparte suelen ser de comunidades indígenas y entonces eso se suma una estigmatización adicional donde no estamos enterados de lo que pasa con los pueblos indígenas. ¿Hemos oído alguna balacera, alguna masacre, algún acto de desaparición en pueblos indígenas? No. ¿Eso quiere decir que no hay? No. Eso quiere decir que los medios no lo reportan. Yo siempre he pensado que vivir con la verdad es importante. Tú tienes buscas, se dice, ¿no? O sea, no sé cómo se llama la comisión por la verdad, la justicia y la paz. O sea, una comisión de la verdad, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Comisión de la Verdad. Siempre es terrorífico, pero es necesario en cierto modo, porque lo invisible, como la invisibilización de los pueblos indígenas y de sus luchas, o la desaparición, al final pueden resultar, lo estamos viendo, muchísimo más perniciosos y muchísimo más amedrentadores. Mira, una comisión de la verdad abonaría mucho. Por ejemplo, ante la masividad de casos que hay en el país de desapariciones, ejecuciones, tortura, etcétera, es imposible que la verdad jurídica nos explique qué está pasando. Es tal la cantidad que necesitamos una narrativa a partir de una comisión de la verdad que lo que haga es recabar decenas de miles o cientos de miles de testimonios. Claro, entonces es lo que estamos ahorita también diciendo, que el periodismo tiene unos límites y aquí es tan rebasado que se necesita un grupo colegiado de trabajo consecuente, fuerte, para esclarecer estos asuntos. Como ocurrió en América Latina, en buena parte. Vamos a cortar ahora y vamos a regresar después de este corte comercial. Volvemos con Jacobo Dayan, no se vayan, por favor. Estamos de vuelta con Jacobo Dayan hablando del miedo en México y nos quedamos en cómo hacer para informar de la verdad, encontrar la verdad, informarla, más allá del periodismo que a veces se queda corto por sus limitaciones de tiempo, por sus limitaciones también de presupuesto, por sus limitaciones también de a veces alcance para acceder a ciertos documentos. Hablas de Comisión de la Verdad. He visto muchísimas veces que los familiares de muchas víctimas, por ejemplo, de desaparición forzada, quieren la verdad, exigen la verdad, pero muchísimo menos, o a veces no la justicia, porque sienten que de algún modo exigir justicia los pone en riesgo a ellos de represalias. Entonces, ¿podemos realmente imaginar la construcción de un lugar de justicia y paz, más bien de paz y de verdad, cuando la justicia parece imposible para la mayoría de la gente? Bueno, hay que decir que vivimos en un país donde la justicia jamás ha existido, donde incluso el presidente de la República actual promovió desde campaña una lógica de perdón y olvido. Perdón y olvido, ¿sí? Entendido el olvido de una manera muy extraña por parte del presidente.
los familiares de víctimas de desaparición en general lo que buscan, lo que primero exigen es la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también en paralelo verdad y justicia. Somos un país que tiene más de 40,000 personas desaparecidas, pero no sabemos cuántas. Es decir, el Estado mexicano no nada más no ha sido capaz de encontrarlas, no ha sido capaz ni siquiera de saber cuántas son. Entonces, lo primero que tendríamos que tener, por ejemplo, una comisión de la verdad nos arrojaría, además de estas narrativas regionales diferenciadas, las cifras, una cifra aproximada a partir de los testimonios. Y después esa información iría a dar al Poder Judicial, que hoy se encuentra completamente colapsado. Entonces México, así como los demás países que pasaron por situaciones similares, necesita un mecanismo extraordinario de justicia. Si no hay verdad y no hay justicia, no hay manera de pacificar al país, y nuestra discusión sigue siendo buscar la seguridad a partir de la fuerza. Si esto se va a lograr a través de la Guardia Nacional, sí o no, de las policías, sí o no, si son militares, sí o no, pero nunca hemos entrado a la lógica de pensar que la paz también se logra a través de la justicia. Es que yo creo que la justicia aterroriza a una gran parte justamente de gente que está en el poder. Ah, por supuesto. Entonces, Por supuesto. ¿no? Hay un gran bloqueo. Y entonces, aparte, no tenemos todavía una gran comisión de la verdad, los periodistas están amenazados. ¿Tenemos algún otro medio para expresar o difundir estas verdades sin jugar el juego del terror? Sí, creo yo hay que el papel importante lo juega la cultura y el arte. O sea, cómo alcanzar a un gran público con mensajes de este tipo es a través de las manifestaciones culturales tradicionales, que puede ir desde una exposición museística hasta una telenovela. En la Argentina había telenovelas de personas desaparecidas, el cine, el teatro, la música. Yo pregunto, ¿cuál es el soundtrack de nuestro horror? ¿Tenemos soundtrack de nuestro horror? Probablemente no lo tenemos. Y si sí, podrá estar más cerca, a lo mejor, al narcocorrido, que es muy perverso. Pero no tenemos el soundtrack. ¿Cuáles serían las películas que habría que ver para conocer nuestra realidad? Tenemos también pocas. O sea, a lo mejor tendríamos la trilogía de Luis Estrada, ¿no? De La Ley de Herodes, de Un Mundo Mejor, creo que se llamaba la otra, y El Infierno, Sí. la tercera. Si no es a través de esas, o sea, tenemos mucha novela, por ejemplo, escrita, de poca divulgación. Es decir, tendríamos que tener una producción mucho más potente en arte y cultura para poder difundir ¿Y en la esto. Cátedra Mandela están trabajando en algunos proyectos en este sentido? Pues lo que estamos haciendo es tratando de sentar a distintos actores a repensar cuál es el papel de la comunidad artística en la tragedia nacional, cuál es el papel de la academia, el papel de las ONGs, el papel de las instituciones culturales y artísticas. O sea, yo creo que eso es una pregunta que tendríamos que estarnos haciendo todos. ¿Cuál es el papel de los empresarios en esto? De los deportistas, de la iglesia. Si esto no se resuelve esperando que nada más el gobierno haga su parte. Claro, además son grandes preguntas. Yo creo que a todos nos paraliza de alguna manera el no saber qué papel nos toca jugar dentro de todo esto, qué podemos hacer, ¿no? Siempre está la pregunta, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo nos movilizamos? ¿Cómo nos movilizamos de una manera eficiente en que cada quien pueda aportar algo consecuente? Y no hay recetas, ¿eh? Bueno, O sea, pues no es de que decir, es que en Chile hicieron esto, o en Brasil, o en Perú. No, en la construcción de la verdad y la construcción de la conciencia es una construcción caótica, sin orden, donde cada actor o cada sector va tomando posiciones ante la realidad. pues voy a seguir muy de cerca estas reflexiones que estás organizando. Invito, de hecho, al auditorio también a ver lo que se está pasando con la Cátedra Mandela. Quería preguntarte, llevar la conversación un poquito hacia uno de los temas de la revista que fue muy tratado, es el miedo, entre comillas, bueno. Digamos que hay un miedo que nos favorece evolutivamente, ¿no? Reconocemos amenazas, ¿no? Amenazas tanto peligros, ¿no? que ponen en riesgo al individuo o al grupo, ¿no? Y nos hacen tomar acciones como para ir más allá de esa amenaza, aniquilarla, ¿no? Poder seguir viviendo. Sin embargo, un colaborador nuestro, Jorge Javier Romero, que conoces bien, él dice que este miedo, esta capacidad de miedo que tenemos todos los seres humanos, es usado por algunos líderes para, ¿no? Es asusado, ¿no? Es aumentado para mover a la violencia contra ciertos grupos que son los que están considerados amenazantes. ¿En México eso está pasando con los migrantes? Más que miedo, lo que sí hay es un discurso, digo, es muy claro y a lo mejor para poner un ejemplo, cuando tú dices,
hay una horda de migrantes que nos está invadiendo. No, y de maleantes, gente que roba. Pues lo que decía Trump, aquí los mexicanos son los que traen la droga y los que son los violadores y los rateros. Estamos repitiendo el mismo discurso. Completamente, pero eso te lleva, ese discurso desde la clase política te lleva a fenómenos como el Brexit también, por ejemplo. O sea, no nada más a cerrar fronteras. Cuando veíamos la ola de migrantes sirios, de refugiados sirios que pretendía llegar a Europa, evidentemente cuando los medios transmiten estas escenas donde hay caravanas infinitas de personas, sin explicar que eso no desestabiliza Europa, o que la cantidad de migrantes que están pretendiendo llegar a México, siendo México uno de los países con menos migrantes y refugiados del planeta, si se fuera manejado de manera ordenada, no genera ningún problema. Pero si tu discurso es al revés, decir, ahí viene una amenaza y apelas a ese miedo de vas a perder tu empleo, te van a violar, te van a robar, entonces te movilizas en el otro sentido. Y es lo que tenemos, por ejemplo, al tipo que hace la masacre en El Paso. El tipo que hace la masacre en El Paso responde a ese discurso que viene desde el poder. Ese discurso desde el poder es una de las etapas también que conducen a un genocidio, que has estudiado. De hecho, me pasaste un decálogo, ¿no? Para reconocer, ¿no?, las etapas de un genocidio. ¿Tú sientes que de alguna manera se está construyendo esto en Estados Unidos en relación a los migrantes mexicanos? O sea, ¿vamos avanzando en esas etapas? No creo que estemos en una crisis del tamaño de un genocidio, pero sí lo que tenemos es un gobierno, un político que su voz es reproducida por buena parte de los medios de comunicación tradicionales en los Estados Unidos, más allá de los radicales, que empodera, envalentona a personas radicales, que es lo mismo que veíamos con el Estado Islámico en su momento. Es un discurso radical que alcanza el mainstream en algún momento en la región, y eso envalentona, empodera a personas que suelen estar en los extremos, pero que ven su causa representada en los canales tradicionales. Y eso es muy peligroso. Sí, pues se regocijan en todo su ser, ¿no? Y ¿se puede hablar de algún genocidio en México? Es una palabra que sale todo el tiempo. Bueno, hay que entender qué es genocidio. Exacto, es el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo quieres destruir porque te causa miedo, porque es la otra edad, porque lo dices por Correcto. las razones que uno... Pero es importante, grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo que vivimos en México son crímenes masivos contra población civil, pero no está focalizado contra algún grupo con el intento de destruirlo. Entonces, lo que tenemos en México son crímenes contra la humanidad. En México sí hubo genocidios en el siglo XX, por ejemplo, contra población china en el norte del país. Torreón, ¿no? Sí, en Torreón particularmente. Hubo también ataques a población yaqui, pero lo que estamos viviendo, el genocidio no es un crimen de cantidades, sino de intención. Entonces, hoy cualquiera de nosotros está expuesto a la violencia, a ser asesinado, a ser desaparecido, pero no por la adscripción personal a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Eso no lo hace menos grave, simplemente lo hace distinto. En México lo que hay son crímenes contra la humanidad, Claro. en absoluta impunidad. Claro. El miedo juega como un factor determinante. Si viniera, ¿tú crees que si adviniera un reino, el reino de justicia sin rey, ¿no? Bueno, que coronáramos a la justicia, a la verdad y la paz, ¿viviríamos sin miedo? O sea, ¿sería una sociedad despojada de miedo? Pues no, yo creo que el miedo siempre está presente, ¿no? Creo que hay magnitudes de miedo, ¿no? En los momentos de gran inestabilidad como las que vivimos hoy, que todos sentimos que algo se está quebrando. Es que hay una sensación de amenaza que es la que... Permanente, que no había hace 20 años a exacto. lo mejor. Porque lo que sentimos es que algo se está quebrando, pero no alcanza a salir lo nuevo. Y eso lo percibimos. No sabemos ni bien qué es lo que se está quebrando, ni sabemos bien qué es lo que va a salir, o hacia qué tipo de estructuras políticas vamos a transitar. Eso, evidentemente, genera incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo. Y el miedo genera atrocidades, rechazo, diabolizaciones, por supuesto, y chivos expiatorios. Y el Estado o algunos gobernantes o algunos políticos perversos utilizan esto. Híjole, hay que estar muy atentos para que no se canalice esta sensación de apocalipsis como generalizada, sobre todo en las nuevas generaciones, que no sea utilizado por un líder. Pues es que sobran. Digo, si hacemos una lista rapidita,
tienes en Europa una cantidad Sí. importante de políticos en el poder. Ya déjate, como en Francia, que todavía ocupan sectores marginales, o en Alemania, pero tienes figuras políticas de muy alto nivel. Bueno, en Italia acaba de salir, pero está en Italia, estaba en gobierno, y tienes a Erdogan, y tienes a Netanyahu, y tienes a los polacos, y tienes el Brexit, y tienes Bolsonaro, y tienes Estados Unidos, y la lista Sí, sigue. yo sé, me parte el alma. Y Esperemos Duterte en echar para atrás, Filipinas, bueno, que no siga la epidemia. pues no Let's sé hope. para dónde vamos. No. Esperemos, en todo El caso. secretario general de la ONU dice: el mundo de hoy se parece al de los 30 del Híjole, siglo pasado. así empezamos esta conversación y así la terminamos. Que quede a reflexión, ¿no? Cómo no volver a tomar el camino trillado, el que ya conocemos que lleva a la catástrofe, y cómo no tener memoria corta. Pues, y hacer las reflexiones necesarias. Digo, creo que no es de que desde lo individual y cada quien poniendo su granito de arena se resuelve, porque esto trasciende lo que podamos hacer desde el granito de arena, pero sí estar atento de esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Jacob. No, gracias a él. Estemos todos atentos y atentos al próximo programa. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.